Hola, mi nombre es Natalia Ayala y junto con mis compañeros Emilio Apunte, Sara Campoverde y Mireli Carrera, todos estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería del Grupo 1 de la materia de Biología en la Universidad Nacional de Chimborazo, realizamos este video como parte de la asignatura. El tema que abordaremos hoy es el ciclo celular, enfocándonos especialmente en dos procesos fundamentales, la mitosis y la meiosis. Nuestro objetivo es explicar de forma clara cómo se dividen y se reproducen las células, algo clave para comprender el desarrollo, crecimiento y reproducción en los seres vivos. Esperamos que la información les sea útil y fácil de entender. Para empezar, vamos a ver qué es la mitosis y cómo ocurre este proceso. La mitosis es el proceso durante el cual la célula se divide para formar dos células hijas, idénticas, asegurando que cada una tenga la misma información genética. Esto es esencial para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de nuestro cuerpo. La primera fase de la mitosis se llama profase. Aquí el material genético que estaba suelto dentro del núcleo se condensa y forma estructuras visibles llamadas cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y tiene dos cromátidas unidas. Además, comienza a formarse el uso mitótico, una estructura que ayudará a mover los cromosomas y la envoltura del núcleo empieza a desaparecer. Después, en la metafase, los cromosomas se ponen en fila justo en el centro de la célula. Esto es importante para que cuando se separen cada nueva célula reciba la misma cantidad de información genética. Durante la anafase, las cromátidas hermanas que estaban unidas por el centrómero se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. Esto ocurre gracias al acortamiento de las fibras del uso mitótico, específicamente los microtúbulos cinetocóricos. Es un momento clave, ya que asegura que cada célula hija reciba la misma cantidad de material genético. Si este proceso falla, puede haber una distribución desigual de cromosomas, lo cual podría generar aneuploidías. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos de la célula y comienzan a descondensarse, es decir, vuelven a su forma de cromatina. Simultáneamente se forman nuevas envolturas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas. Esta fase marca el fin de la división del núcleo. La célula se prepara ahora para dividir su citoplasma. La citocinesis es el proceso final que divide el citoplasma y da lugar a dos células hijas completas. En células animales, esto ocurre mediante la formación de un surco de segmentación que estrangula la célula madre hasta separarla. Aunque no es técnicamente parte del proceso nuclear de mitosis, es indispensable para completar la división celular. En conclusión, comprender estas fases finales de la mitosis no solo ayuda a visualizar cómo se forman nuevas células, sino que también permite identificar posibles errores en la división celular que pueden originar enfermedades genéticas, tumores o alteraciones en el desarrollo. Este conocimiento es clave para la práctica clínica y el enfoque preventivo en enfermería. A continuación vamos a ver qué es la meiosis. Este es un proceso de división celular en el cual la célula madre diploide se divide en 4 células haploides. Este proceso es parecido a la mitosis con la diferencia de que se producen células con la mitad de los cromosomas y solo sucede en células eucariotas, pues que este tipo de división requiere la presencia de un núcleo. Además es clave para la reproducción sexual, ya que de la meiosis surgen los espermatozoides y los óvulos. La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Meiosis 1 es la primera división meiótica, también denominada fase reduccional o fase reductiva. Este es un proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. Este se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Tenemos la profase 1, que es un proceso de intercambio de información genética. Es la fase más importante y de mayor duración, ya que los cromosomas se condensan y forman pares. También se produce el entrecruzamiento y la recombinación genética, permitiendo el intercambio de partes de cadena de ADN, dando lugar a un nuevo material genético. Al ser un procedimiento largo, la profase 1 contiene las siguientes subfases. Leptoteno, que donde los cromosomas comienzan a condensarse. Cigoteno, que los cromosomas homólogos se aparean, es decir, sinapsis, mediante el complejo sinaptonémico. Paquiteno, que ocurre el crossing over, es decir, el entrecruzamiento génico. Tenemos el diploteno, que es donde aquí se empiezan
los cromosomas homólogos a separarse, pero quedan unidos por quiasmas. Y tenemos la diacinesis, que es donde los cromosomas están completamente condensados y desaparece la membrana nuclear. Metafase 1. En esta fase se puede observar el ordenamiento de los cromosomas homólogos, teniendo sus centrómeros orientados cada uno hacia los polos de la célula en división. También aparecen las fibras del uso acromático o meiótico, y podemos observar la desaparición o desintegración de la membrana nuclear. Anafase 1. En esta, los cromosomas que están unidos al uso mitótico se separan y migran hacia los polos, donde el número cromosómico de cada polo constituye la mitad del número total, es decir, que cada cromosoma homólogo tiene 2 cromátides. Telofase 1. En esta fase aparece en la parte ecuatorial una constricción del citoplasma que marca el límite de separación de las células resultantes, donde los cromosomas de las células hijas futuras se acumulan en los polos celulares. También se observa la desaparición de las fibras del uso mitótico, además de la nueva formación de nucleolos y reaparición de la membrana nuclear. Finalmente, los cromosomas se hacen menos visibles hasta que adquieren su aspecto normal de material cromatínico de la célula en fase metabólica. Hay que tener en cuenta que en la meiosis 1, la citocinesis resulta en la formación de 2 células hijas haploides. Ahora vamos a hablar sobre la meiosis 2, o también conocida como división ecuacional. La meiosis 2 es la segunda parte del proceso mitótico, aunque no hay duplicación del ADN antes de esta etapa. Es estructuralmente muy parecida a una mitosis. El objetivo de la meiosis 2 es separar las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Esta etapa inicia a partir de las 2 células hijas haploides, que se forman en la meiosis 1, pero cuyos cromosomas aún están duplicados, lo que quiere decir que están formados por 2 cromátidas unidas por un centrómero. Hablemos sobre las fases de la meiosis 2. La primera es la profase 2. En esta, cada célula hija que es haploide de la meiosis 1 entra en profase 2. Los cromosomas se vuelven a condensar si se habían descondensado. La envoltura nuclear desaparece si se había formado en la telofase 1. Comienzan a migrar los centriolos a los polos opuestos y se forma el uso acromático, o también denominado mitótico, el cual dirigirá el movimiento de los cromosomas. Aquí no hay entrecruzamiento ni sinapsis, porque no hay cromosomas homólogos para emparejar. Como nota, tenemos que no ocurre replicación del ADN antes de esta fase. Sigamos con la metafase 2. Aquí los cromosomas duplicados, cada uno con 2 cromáticas, se alinean en el plano ecuatorial de cada célula. A diferencia de la metafase 1, donde se alinean pares homólogos, aquí se alinean cromosomas individuales. Las fibras del uso mitótico se unen al centrómero de cada cromosoma desde ambos polos. Este alineamiento asegura una distribución equitativa de las cromátidas hermanas en la siguiente fase. Continuamos con la anafase 2. Aquí el centrómero de cada cromosoma se divide. Las cromátidas hermanas se separan y cada una se convierte en un cromosoma independiente. Estos cromosomas hijos son arrastrados hacia los polos opuestos por las fibras de luz. A diferencia de la anafase 1, donde se separaban cromosomas homólogos, aquí se separan cromátidas hermanas. La fase 4 es la telofase 2. Aquí los cromosomas llegan a los polos y comienzan a descondensarse. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Reaparecen los núcleos y nucleolos, el uso mitótico se desorganiza, la célula ya se prepara para dividir su citoplasma. En este punto ya se han formado 2 núcleos haploides en cada célula. Para acabar con esta división tenemos la citocinesis 2. La citocinesis es el proceso físico de división del citoplasma. Aquí se produce la división final del citoplasma de cada célula hija de la meiosis 1. En total se generan 4 células hijas haploides, cada una con 23 cromosomas no duplicados en los humanos. Estas células están listas para convertirse en gametos. En este caso serían óvulos o espermatozoides. También nos permite la variabilidad genética. Debido a la recombinación o entrecruzamiento y la segregación aleatoria en meiosis 1,
Cada una de estas células contiene combinaciones únicas de genes.